Bien, en esta mesa redonda nos acompañarán la doctora Caroline Weinstein, licenciada en Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso, con un doctorado en Microbiología y Inmunología de Broad School of Medicine de la Universidad de East Carolina, y actualmente es profesora titular en la Universidad de Valparaíso, donde, entre otras cosas, investiga estrategias terapéuticas innovadoras. También está con nosotros el doctor Heriberto García, químico farmacéutico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, diploma de calidad asistencial y acreditación de la Universidad de Chile y en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Actualmente es el jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública. Y también nos acompaña el doctor Gustavo Moraga Cid, biólogo marino de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias Biológicas, área de Biología Celular y Molecular de esta misma casa de estudios, que realizó un postdoctorado en el Instituto Pasteur y en el Centro Nacional de Investigación Científica en Francia. Actualmente es director del Departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de esta universidad y su línea de investigaciones en farmacología estructural de canales iónicos activados por ligandos. Les dejo entonces con el doctor Fuentalba, que va a dirigir esta mesa rectangular. No, y nos falta la señorita Evelyn Jara, la doctora Evelyn Jara, que nos va a acompañar también, que no la habíamos presentado, académica del Departamento de Farmacología de la facultad también. Bien, la mesa redonda de hoy, que tiene como título Desarrollo de nuevos medicamentos biológicos, estándares y certificaciones de calidad, tiene el desafío de proyectarnos hacia la concepción del diseño, el desarrollo, los efectos farmacológicos y los estándares que tenemos que tener para poder exponer a nuestra población a nuevos medicamentos que hoy día no tienen el clásico perfil que tiene un medicamento tradicional, ¿no? Una molécula de síntesis química, y que tiene un impacto directo en la salud, y que en el último tiempo nos llevó a tener una amplia discusión respecto de la incorporación de, por ejemplo, moléculas biológicas en el tratamiento del COVID, que se transformaron, ¿cierto?, en vacunas muy importantes para la salud pública, y donde parte de este distinguido panel tuvo un rol relevante en la toma de decisiones respecto de ese hito farmacológico de salud pública, diría yo, que nos conllevó la pandemia. Así que la idea de esta mesa es poder discutir un poco, revisar algunos aspectos relacionados con aquello, y abrimos la mesa a la discusión, no sé quién quisiera darnos algún primer contexto respecto de... hoy día, a lo mejor, Heriberto nos podría contar cómo está la actividad de registro de solicitudes de medicamentos biológicos nuevos, cuáles son dónde se ponen los énfasis hoy día en la autoridad sanitaria respecto de los nuevos medicamentos que se incorporan. Ah, ¿dónde está? Perdón. Si quieres que Heriberto hable primero, la autoridad primero. La voy a buscar aquí conmigo. Sí, sí, sí. Le damos entonces. Ok. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. Efectivamente, hoy día en el rol de jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos y efectivamente en el rol de director del ISP en plena pandemia, había harto que hacer en términos de los productos biológicos. Tocó trabajar en ese tiempo, el profesor acá, el decano, estaba, ¿cierto?, a cargo y era el presidente de la Sociedad de Farmacología, ¿cierto? Bien digo. Y por lo tanto él hacía muchos informes con su equipo relacionados con esto, y por lo tanto conoce incluso mejor que yo los desafíos que hay a la hora de leer estudios clínicos en desarrollo para una situación como el COVID, porque le tocó ver estudios clínicos que estaban en proceso, que es la gran cosa que en el fondo generó tanta incertidumbre a propósito de la aprobación de vacunas. Otra diferencia, ¿cierto?, que antes los estudios estaban absolutamente terminados, con muchos años de análisis, incluso fase 4, y acá tuvimos hartos que no estaban en ese nivel. Yo le pedí al jefe de productos biológicos, lo voy a mencionar, José Crisóstomo, que también es un joven aún, ¿cierto? Sí.
y que le ha puesto bastante énfasis a estos asuntos y le pedí algunos datos para ir entendiendo cómo íbamos con respecto a esto del avance en lo biológico. Y aproximadamente están ingresando como 60 productos biológicos a evaluación todos los años. De esos 60 productos biológicos, dada la complicación que tiene, ya tenemos 112 pendientes, es decir, tenemos más pendientes de lo que ingresa anual, por lo complicado que es evaluar estos tipos de productos. Muchos de estos productos son de terapia génica, terapia que hoy día desconocemos completamente. Aprobamos recién hace un par de meses solo un producto de terapia génica, el Zolgensma, que es el medicamento más caro del mundo. Y que uno se consulta desde el punto de vista regulatorio hasta dónde nosotros tenemos que aprobar un producto que incluso es inalcanzable para la comunidad. Porque es un producto que en investigación aparece como terapia génica, como un gran producto, una gran solución para tratar el ELA en niños. Eso, atrofia, gracias. Atrofia muscular. Eso, muchas gracias. Que uno se acuerda más de las siglas que de los nombres. Y esa es una enfermedad que en el fondo, claro, si yo le estoy diciendo a una madre, un padre, que su hijo si le doy este medicamento antes de los 2 años de vida, le mejora la sobrevida y ese niño va a poder ver la adultez, o sea, claro, yo como padre, deme ese producto, por favor. Entonces hay un tema súper complejo en la aprobación de estos productos, porque además se genera expectativas distintas y expectativas donde las personas probablemente no van a ser capaces de pagar y el Estado tampoco. O sea, si el Estado se hace cargo de un tratamiento de Zolgensma, deja de atender a todos los hipertensos probablemente de una región. ¿Qué hacemos? Y eso son cosas de política pública muy complejas a la hora de decidir. Y bueno, tenemos la judicialización de por medio, que también es un tema bastante complejo. Entonces, bueno, eso hace que sea lenta esta revisión y que sea tan exhaustiva para tomar la decisión más correcta con respecto a ese tema. Al año 2023 tenemos ya 22 productos que hemos este año aprobado para productos biológicos y eso obviamente, como les digo, genera bastante complejidad. El reglamento menciona que los productos biológicos deberían demorar 6 meses en su evaluación desde el momento que ingresan. Se está demorando 18 meses a 3 años, perdón. Y eso obviamente es un problema. ¿Qué está ingresando principalmente hoy día? Anticuerpos monoclonales. Eso dentro de todo hoy día es la tecnología un poquito más conocida, más común dentro de los productos biológicos y esto la profesora Juense, que siempre ha estado vinculada a los equipos de expertos, probablemente va a decir que estos son los que les cuesta menos la discusión en términos generales porque los estudios clínicos son bastante potentes y importantes y conocidos. Pero ya cuando nos empezamos a trabajar con anticuerpos que están dirigidos a inmunomoduladores específicos, ya las cosas se empiezan a complicar. Ahí empezamos a entrar a un mundo bastante complejo con respecto al tipo de producto, donde en el fondo podemos tener un producto que quizás no es tan seguro. Aparece con una eficacia del 100% probablemente, pero con una seguridad que amerita mucha farmacovigilancia. Gran tema también y que se potencia mucho con respecto al tema de los productos biológicos. Después tenemos los anticuerpos conjugados y los radiofármacos, que es otra área también potente que está ahí y donde lo mismo, buscar que en el fondo vaya al nivel de la célula cancerígena y no la quimioterapia normal donde conocemos que ataca a todas las células y que finalmente por eso las personas quedan calvas y una serie de situaciones, donde mata células buenas y malas. Se está cada vez buscando eso, a nivel incluso de nanopartículas, de colocar nanopartículas en el camino de este producto biológico para ir al receptor particular, a la célula particular. Y ya lo más complicado que se está viendo es lo que les comentaba de terapia génica, donde estamos hablando de anticuerpos bioespecíficos incluso. Así en el fondo, como comentarles, ¿cierto?, que lo que más hemos avanzado y donde más aprendimos fue en pandemia. Una nueva tecnología como el ARN mensajero, una tecnología que hasta el día de hoy hay personas que están viendo
que probablemente existen algunas cosas que no son tan seguras. Están hablando de que podría haber una transcriptasa que podría SRN efectivamente hacer cambios genéticos en las personas. Y eso no lo vamos a saber hoy día, ni mañana, ni el otro año. Probablemente si lo llegamos a saber y si llega a ser cierto esta hipótesis, porque es una hipótesis, lo vamos a ver en 10, 20 años más. Eso es la complejidad de estos productos, porque en el fondo uno está avanzando en la regulación y ahí la regulación es compleja porque te dice 6 meses de plazo y esos 6 meses, como les explicaba, resultan bastante imposibles si uno tiene que hacer exhaustiva esta revisión. Y es por eso que en el fondo con el tema de las vacunas COVID, a pesar de que, y aquí ojo, como también el marketing farmacéutico también juega una pasada, la vacuna Sinovac le poníamos en duda la eficacia, pero desde el punto de vista de seguridad y conocimiento eran las vacunas más sencillas para evaluar en ese sentido. Y por lo tanto, era raro escuchar a alguien que dijera que no estaba a favor de poner esa vacuna sobre la mesa, pero en realidad era porque tenían dudas con respecto a la eficacia, finalmente lo que en el fondo nos va metiendo en el marketing farmacéutico, que también está ahí involucrado a la hora de las decisiones y está ahí presente. Versus la de RNA mensajero, donde por marketing farmacéutico nos fuimos casi todas las seguras, pero eran las que más tenían dudas con respecto a la seguridad, si eran las vacunas que no conocíamos. De una tecnología que se estaba trabajando para el Parkinson en Estados Unidos y que de repente dijeron, mira, esto también podría ser como vacuna. Un poco lo mencionaba el profesor Fuentealba cuando decía productos biológicos, tecnología biológica, que se vio que podía ser útil para vacunas. Entonces, yo creo que hay un camino importante, por ejemplo, ahora para los virus sincicial, se está hablando de un anticuerpo monoclonal que eventualmente podría ser una vacuna porque va a ser un uso anual y que en el fondo también va a tener un uso para prevenir el sincicial en los niños. Eso es un producto del laboratorio Sanofi que entró a admisibilidad hace poco al Instituto de Salud Pública. Probablemente lo vamos a tener que analizar rápidamente por todos sabemos la situación del sincicial que tuvimos en este año. Entonces, de nuevo, en política pública también pasa esto de querer mostrar. ¿Y cuál es lo que nosotros tenemos que mostrar? Nosotros no mostramos puentes, ¿cierto? No mostramos infraestructura. Nosotros mostramos, en el fondo, el producto farmacéutico que claramente para la gente va a ser, encontrar el producto farmacéutico que realmente va a servir para tratar una enfermedad que en el fondo genera bastante daños, como por ejemplo, el ejemplo que les decía, el virus sincicial y el hecho de que estamos hoy día bien presentes en el análisis de las vacunas que se están proponiendo para eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a complementar lo dicho aquí por el jefe de ANAMED. Si quieres me pasa a la siguiente. Quiero decir que nuestro país es bastante afortunado porque tenemos norma técnica para los productos biológicos o biotecnológicos. Muchos sentimos que se demoró mucho, pero la verdad es que si nos comparamos con algunos vecinos, estamos bastante vecinos, digo, del Cono Sur, estamos bastante avanzados. Y esto es lo que regula estos productos de los cuales yo algo hablé en la mañana de cómo se producen, no voy a volver sobre eso, pero en esta diapo yo lo que muestro es que dada la complejidad estructural, el tamaño, ¿no es cierto?, y la cantidad de átomos que hay en un medicamento que es biológico, que es de carácter proteico, significa que el control de calidad tiene que ser mucho más complejo, no con las técnicas normales de un laboratorio de química analítica como estudiamos nosotros en el pregrado. Y entonces necesitamos ver aspectos relacionados con la célula hospedera, con el proceso de producción, con la formulación farmacéutica que permita la estabilidad del producto durante su almacenamiento y transporte. Si vamos a la siguiente, porque antes, todo esto incide en la seguridad y eficacia, que es lo que a nosotros nos interesa en cualquier producto farmacéutico. Ahora sí, a la siguiente, entonces durante la manufactura hay partes que se parecen mucho a un producto farmacéutico de síntesis. Control de materias primas, control de proceso, el principio activo y el producto terminado. Y muy importantemente, no se debe comercializar un producto que no haya sido fabricado en un laboratorio que cumpla con las normas de buenas prácticas de manufactura, que, bueno, los que somos farmacéuticos nos enseñaron en el curso de tecnología farmacéutica. Pero también hay GMP para biológicos y hay una serie de normativa internacional para cultivos celulares.
que deben todas ser cumplidas, incluyendo el banco de células. Como aquí se crea una célula que está transformada, debe ser almacenada en un banco, y ya viene, me parece, no sé si la siguiente, una diapositiva sobre estos bancos. No, todavía no. Lo voy a hacer bien rápido, pero todo esto está en la norma técnica 170. La célula, hay que conocerle todo el historial, el prontuario a esa célula, su origen, trazabilidad. Esa es una palabra muy importante. Y luego, sobre el vector que se usó, el constructo, el gen, la secuenciación, y todo esto nos empieza a hablar de técnicas que no son habituales. Hoy día la secuenciación está un poquito más, digamos, democratizada y la tenemos en más laboratorio. Y esto también producto de la pandemia. Pero antes secuenciar no era algo tan fácil, tan evidente, y muchos mandábamos al extranjero a secuenciar aunque fuera un segmento pequeñito de ADN. Bueno, todo el origen, etcétera, etcétera, la célula hospedera, que es todo un tema que da para una cátedra por sí misma, tiene que estar bien caracterizada. Vamos a la siguiente. Y aquí está lo del banco. Creo que hay que darle un minuto a lo del banco, porque hay un banco maestro, donde es el banco donde realmente tengo el primer producto, y después tengo un banco de trabajo desde donde voy sacando las células para hacer la producción masiva del producto. Y hay que hacerle controles, hay que sacar las células cada cierto tiempo, verificar que estén viables, que el constructo no haya mutado. Si hay una mutación, el producto ahora es diferente. Vamos a la siguiente. El control requiere técnicas de biología molecular avanzada, que no, como dije, no están en todos lados. No voy a entrar en detalle, pero ustedes pueden ver ahí que son técnicas complejas que requieren entonces de estos laboratorios avanzados. Y si vamos a la siguiente, aquí tenemos hablábamos recién de los Western blot. Este justamente es un Western blot que creemos que está en el ámbito de la investigación, pero hoy día, si vamos a las monografías de la OSP o de cualquier farmacopea del mundo, vamos a encontrar que esto está ya definido en el control de calidad para estos productos. Pero no es algo de rutina en un laboratorio químico. Aquí tenemos también espectroscopía de masa, que tampoco es algo de todos los días, que se usa para estudiar la glicosilación. Las proteínas que se producen pueden tener distintos niveles de glicosilación, tipo, calidad y cantidad, que deben ser evaluadas antes de poner ese producto en un paciente, porque puede ser muy distinto. Puede haber una reacción adversa por inmunogenicidad, porque la glicosilación sea diferente de un producto a otro, de un lote a otro. Por lo tanto, aquí la calidad, y que me consta que en el ISP se regula, se estudia mucho cuando se presentan, a veces se rechazan productos por calidad, están detenidos, y por eso que también se producen estos cuellos de botella. Si el laboratorio no demuestra calidad y procesos validados de control de calidad, el producto no pasa, no obtiene licencia para poder ser comercializado. Eso es muy importante. La licencia entonces se gana, ¿ya? En este protocolo que existe, muy ordenado en nuestra agencia. Vamos. Y bueno, esto finalmente es la última para comparar el producto químico típico que aprendimos en farmacología del producto biotecnológico. Y en honor al tiempo, lo podemos dejar ahí como de fondo, mientras le das la palabra a los otros integrantes de la mesa redonda. Muchas gracias, Caroline. Es interesante empezar a visualizar las complejidades que va teniendo este mundo, ¿no? Casi una nueva farmacología, a principios farmacológicos diferentes. Me gustaría preguntarle al doctor Moraga, que ha tenido experiencia últimamente en hacer una revisión sistemática de dossier de moléculas biológicas respecto de las que son moléculas de síntesis. ¿Cuáles son los elementos de calidad que más le han llamado la atención? ¿Cómo ve él la consistencia, la solidez de las presentaciones al respecto? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. No sé qué estoy haciendo en esta mesa. Ante tanta... Son los jefes. No había percatado ahí. Me presento, soy parte del team, del grupo que evalúa los dossiers que presentan muchas farmacéuticas para admisibilidad para registro sanitario. Y en los últimos 5 o 6 años ya me he especializado específicamente en productos biológicos. Harto anticuerpo, mucho anticuerpo
monoclonal. Y una de las cosas que yo le iba a preguntar en la mañana y se la voy a preguntar un rato más, porque el trabajo que hay detrás de la generación de este tipo de moléculas es gigantesco. Me recuerdo uno de los primeros que me tocó revisar, que fue un biosimilar, y el originador había comenzado el año 2002, creo, o quizás antes, y su primera aprobación, no, mucho antes, el 92, y su primera aprobación por la FDA fue el 2008 y en Chile el 2013, creo que es. Entonces, hay mucho trabajo. Créanme que el dossier que nos facilitan vienen documentos de 20.000 hojas, más o menos, y deben ser 100. Entonces, es mucha información, muchos de los antecedentes que presenta un grupo farmacéutico para solicitar aprobación de registro sanitario contiene información súper detallada de cómo se producen aunque nosotros evaluamos solo eficacia, seguridad y toxicidad. Eso. Se suma la otra parte que son las buenas prácticas de laboratorio y la síntesis química y bla, 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 que no lo vemos nosotros. Entonces, es harta información, harto trabajo que hay antes de que este producto pase a un mercado. Muy bien, muchas gracias. Una de las riesgos más evidentes que puede tener este tipo, o más latente que puede tener este tipo de medicamentos, tiene que ver con las reacciones, ¿cierto? Inmunes, ¿cierto? De tolerancia, rechazo. Y me gustaría preguntarle a la doctora Jara, ¿cómo ve usted este aspecto de los medicamentos? Igual que el doctor Morales, no sé si está prendido esto. También... Ahí sí. ¿Qué hacemos acá? No. Bueno, yo soy docente del Departamento de Farmacología, inmunóloga. Bueno, a mí en realidad ahora en lo que participo muy cercanamente en comités de monitoreos de datos independientes de ensayos clínicos de vacunas, todavía para el COVID que se están realizando en Chile. Y esa diapositiva que coloca ahí la profesora, uno, ¿cierto?, se los comienza en las clases de farmacología con los estudiantes, donde pasa biosimilares, genéricos, ¿cierto?, moléculas de síntesis química y productos biológicos. Y justamente uno de los grandes problemas de los productos biológicos, por la gran complejidad que tienen, que son, ¿cierto?, moléculas de gran peso molecular, que sufren modificaciones posttraduccionales, etcétera, son las reacciones adversas que tienen que ver con el grado de inmunogenicidad. De hecho, lo que comentaban acá anteriormente es importante que en Chile están bastante, si uno revisa con respecto a lo que sucede en otros países cercanos, ¿cierto? Estamos hablando de Ecuador, República Dominicana, Brasil, Colombia, está muy avanzado Chile en comparación a ello. Y acá también dentro de la exigencia está el control de riesgo, que justamente va con esto de los productos biológicos, ¿cierto?, que tienen que presentar un plan de control de riesgo en la eventualidad que estos productos a largo plazo, ¿cierto?, presenten reacciones adversas que no pueden ser pesquisados o no van a ser pesquisados en el corto plazo, que son justamente las reacciones producto de la inmunogenicidad que puedan provocar, de la respuesta inmunológica que puedan gatillar. Y esa es una de las, yo creo, de las grandes complicaciones que seguramente lo vamos a ver en muchos años más si llega a aparecer alguna. Y eso es un poco lo que decía, muchos de los mitos que había que desmentir con las vacunas durante la pandemia, las vacunas basadas en ADN, en ARN, bueno, partiendo de los mitos que nos introducían información, ¿cierto?, extraña, el chip. De que efectivamente no iban a producir, bueno, en el momento reacciones o inmunogenicidad, porque uno se lo pasaba a los estudiantes, nosotros les entregamos el material genético a la persona, pero es como la película de James Bond, que este mensaje se destruye en 5 segundos, que no va a quedar registro, pero la verdad es que de esto se está aprendiendo recién. También hubo que explicarle mucho a las personas que por qué salieron las vacunas tan rápido. Fueron tecnologías que estaban siendo empleadas para diseñar terapias para otras enfermedades y solamente ahora la información había que tomarla y modificarla para la situación que estábamos viviendo. Pero la verdad es que, claro, es de lo más complicado y se requiere, obviamente,
un seguimiento exhaustivo por muchos años, y ahí está cierto también el control que se lleva a cabo a través del Instituto de Salud Pública, muy importante, la farmacovigilancia, los efectos adversos, los CESAVI, los efectos supuestamente atribuibles de las vacunas. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? El sistema en Chile está diseñado, y encuentro que estábamos muy adelantados con respecto a otros países, muy bien implementado para poder monitorear o pesquisar oportunamente estas reacciones que se puedan dar. Yo creo que en el mediano o largo plazo ya, no la vamos a pesquisar en el corto plazo. Heriberto. No, bueno, primero están aquí, están bien que estén aquí. Sí. Estamos de ahí. Claro, claro. De repente incluso hasta uno se pregunta qué hace uno aquí. Así que no hay problema. Eso es lo primero. Lo segundo es como, bueno, agradecer las palabras en esos términos, porque cuando yo les digo que estamos al debe con 112 que andan todavía dando vuelta y que estamos avanzando con 20 al año, 60 al año ingresan y estamos avanzando 20 al año, uno dice, chuta, que estamos mal, y ustedes nos están diciendo que vamos bien. En la relación que uno ve con las otras agencias reguladoras, bueno, Brasil está bastante avanzado, Anvisa está bastante avanzado en temas biológicos, ellos son productores además de productos biológicos, entonces eso también les pone una presión. De ahí la importancia de que en política pública Chile también sea productor de productos biológicos, porque eso claramente va a generar una presión distinta en lo que es la agencia reguladora, en términos de que presupuestariamente en los gobiernos que digan aquí hay que meter plata. Y eso va a ser un cambio. Entonces, ahí el mensaje que puedo dar como autoridad sanitaria es que las universidades están llamadas a ir armando este tema. ¿Por qué? Porque armar y sintetizar productos biológicos, nosotros somos un mercado chico para los laboratorios internacionales. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que hacernos cargo también de nuestras patologías. O sea, es verdad, aquí, sobre todo en el sur de Chile, el virus anta. No hemos hecho casi nada desde el punto de vista de buscar, digamos, y hacer estudios clínicos, de buscar un anticuerpo que vaya directamente al virus anta, y todavía estamos ocupando como tratamiento, ¿cierto?, estas transfusiones. Entonces hay temas que son así de complejos, pero que nosotros llevamos hartos años sin avanzar en esa búsqueda, y creo que tenemos que avanzar en esa búsqueda. Le va a dar un cambio fundamental a la forma de cómo estamos viendo los productos biológicos en Chile en términos de ir avanzando. Quisiera ir tomando algunos puntos de lo que estaban conversando, por ejemplo, comentar que el decreto 3 del 2010 es el que incorporó los conceptos de biológicos de manera más clara, y empezó a hacer ciertas distinciones en productos biológicos, biotecnológicos, hemoderivados, insulina. ¿Por qué? Porque antes el decreto simplemente hablaba de biológico. ¿Y qué era un biológico? Un producto que era sintetizado de manera biológica. ¿Y qué era lo otro? Síntesis química. Pero dentro de los productos de síntesis biológica tenemos ya varios tipos, y hoy día ya hemos avanzado bastante en saber que hay varios tipos. Entonces estamos hablando de los productos biológicos que eran antibióticos, los que eran, ¿cierto?, vacunas, hoy día lo hemos derivado a lo que es la biotecnología. Y así de temas como casi de mi cuando recién egresado, porque yo alguna vez también fui estudiante de química y farmacia, cuando uno veía, por ejemplo, en la insulina, decía insulina tipo porcina. Entonces uno decía, claro, la insulina per se es biológico, y cuando hablábamos de que estaba, digamos, tipo porcina, ya le habían puesto algo para hacerla biotecnológica. Y ahí uno iba entendiendo un poco estas diferencias entre biológico y biotecnológico, que también es un tema donde muchas veces uno como farmacéutico no lo entiende a la primera. Y le dice que todo es biológico, y no todo es biológico. Una de las discusiones regulatorias que estamos teniendo en la ANAMED tiene que ver con, por ejemplo, si algunos biológicos sí podrían entrar por registro simplificado. Estoy pensando en algunas insulinas que ya conocemos su historia latamente y que ya están apareciendo copias y biosimilares con tanta facilidad que no requieren mayor análisis científico, para enfocarse en los que sí requieren análisis científico y que son tan complicados con lo que estábamos conversando. Y lo mismo pasa con los antibióticos. Hay varios antibióticos que hoy día eran antes biológicos y hoy día son de síntesis química, desde el punto de vista de que ya descubrieron cuál era la fórmula y por lo tanto ahora se puede hacer en el laboratorio de manera química. Entonces, ¿por qué va a tener que pasar como un producto biológico y pasar por todo un registro largo si se puede pasar por un registro corto? Esas son cosas que son desafíos regulatorios importantes.
Y finalmente quiero destacar el trabajo de calidad, porque lo que es la parte de seguridad y eficacia se ve en los estudios clínicos y en manera general uno tiene una idea y dice el producto eficaz, el producto seguro. Pero el tema de la calidad es súper complejo y es la razón de por qué un producto puede estar primero aprobado en la FDA y en la EMA y después en Chile. Y es que la calidad depende de dónde se fabrica el producto biológico. El producto biológico, si se fabrica en el laboratorio A, no es lo mismo que si se fabrica en el laboratorio B. Y muchas veces lo que ocurre es que las industrias farmacéuticas, las transnacionales, lo que hacen es una producción específica para Estados Unidos, otra específica para Europa y otra para Latinoamérica. Y hago este gesto porque a veces es así. A veces es como lo que le tocó a Latinoamérica, entonces vamos a entregar este tema. Y esa calidad, justamente por el gesto que hago, requiere mucho análisis, búsqueda y se pide la transferencia tecnológica. Se le dice, usted le pasó la transferencia tecnológica, quiero revisar esa transferencia tecnológica, quiero dar certeza de lo que va a ingresar a Chile es lo mismo, de la misma calidad de lo que se está usando en Estados Unidos. Porque como los mercados son distintos, no crean lo que a veces dice la prensa, que dice la exigencia es distinta. La exigencia, yo te diría que en Latinoamérica es mayor. Lo que exige Brasil, lo que exige Argentina, lo que exige Chile, lo que exige Colombia y lo que exige Cuba, bueno, pero hablemos de estas 4 que son Latinoamérica, principalmente, que son, ¿cierto?, el Cono Sur, exigen bastante. Por eso nos reconoce la OPS como agencia reguladora de alta vigilancia, porque exigimos bastante, sobre todo en farmacovigilancia. Pero ¿qué ocurre? Que pareciera que los otros exigieran más porque las calidades son distintas. Entonces después te dicen, oye, ¿se lo aprueba la FDA? ¿Por qué no lo aprueba Chile? Bueno, porque resulta que tengo que dar certeza de que lo que se está usando allá es lo mismo que se va a usar acá. Y eso depende mucho de dónde se fabrica, más que el laboratorio base. Y también ocurre que las transnacionales acá en Chile tienen su filial, no voy a decir nombre, Pfizer, AstraZeneca, que de alguna manera no algunos no escucharon nada. No, por eso. Que de alguna manera tienen una postura para trabajar los mercados de manera distinta. Entonces, para Estados Unidos y Europa se preocupan de un montón de cosas, porque son los mercados grandes, son los mercados donde en el fondo se presentan al mundo como los productos innovadores, nuevos, y para nosotros, para Latinoamérica, nos presentan otra cosa, y uno les dice, pero tiene que presentarme lo mismo, y es la, ¿cómo se llama? La casa matriz la que dice que no quiere mostrar lo mismo. Y eso es un tema que también tenemos que trabajar mucho, que tiene que ver con la confianza, en términos de que tengan confianza de que nuestros sistemas informáticos, nuestros sistemas no sean que entreguen tanta información para la competencia. Y eso también tiene que ver con los conceptos de la ley de transparencia. Nosotros en Chile la tenemos de tal forma que cualquiera podría pedir antecedentes y tenemos que después hacer todo un proceso de que el tercero involucrado, en el caso del laboratorio, diga que esa es una materia que no tiene que entregar. Pero después el Consejo de Transparencia lo entiende como que sí debería entregarlo, lo tenemos que entregar. Y ahí después entramos a juicio. Esas son las cosas que a veces hacen que nos vean de manera distinta en los laboratorios. Y lo comento para que también se entienda todos estos conceptos en términos de que para hacernos más fácil la tarea a los reguladores, a veces necesitamos también que otras instancias también nos hagan las tareas más fáciles en términos de eso. Probablemente que el Consejo de Transparencia entienda, y hemos tenido reuniones con ellos justamente por lo mismo, que no todo es entregable, porque si no los laboratorios después no quieren invertir y no quieren tener productos de calidad en un país. Y eso es sumamente importante, y lo comento porque entiendo que también hay alumnos, ¿cierto?, que están acá presentes y que el día de mañana son los futuros profesionales que nos van a ir marcando también estas pautas. Uno a poco va entregando y dejando, y hay otros que tienen que seguir esta senda. Sí, quiero, bueno, aprovechar la oportunidad que tengo aquí en persona al jefe de ANAMED para decirle que si cambian el decreto 3, se acuerden de poner ahí terapia celular, porque hoy día hay una serie de empresas de dudosa reputación que la están ofreciendo a altos precios y son terapias
que no tienen ensayos clínicos. Entonces, eso es importante. Además, hay terapias aprobadas en FDA como CAR-T, que es importante en leucemias, por ejemplo, y que en algún momento tendrán que ser aprobadas en Chile, habiendo un laboratorio GMP que las pueda producir. Miraba, a propósito que estamos en un evento de Alzheimer, es que las células T reguladoras, por ejemplo, están en ensayos clínicos, no me acuerdo en qué centro en realidad, pero en algún minuto van a querer registrarse aquí en Chile. Y ahí tenemos un vacío legal, que es importante porque esto está avanzando muy rápidamente. Y además, aprovechando que tengo el micrófono, destacar farmacovigilancia. En esas diapos que yo construí, se me olvidó decir, todo producto biotecnológico se aprueba con farmacovigilancia y plan de manejo de riesgo, justamente por el tema de la inmunogenicidad. Eso quería comentar. Quería preguntar por dos cosas. Una es, hay una serie de anticuerpos monoclonales que se están aprobados por el FDA. Uno, el primero que aprobó la FDA para Alzheimer, no tenía ninguna eficacia clínica y lo aprobaron. Entonces ella dijo, ojo, ahí había muchas lucas, alguien puso mucha plata y, en fin. Luego ahora hay otro monoclonal que vale no sé cuántos $1.000 y que tiene un efecto entre 14 y 26%. Y que provoca serios problemas de hemorragias cerebrales y eso lo tienen bien tapado, pero de nuevo también está aprobado por el FDA. Entonces, te quiero preguntar eso y al mismo tiempo, digamos, ¿qué haría Chile, digamos, con la experiencia tuya? Por otro lado, hay... Bueno, qué bueno que lo estuviera grabando el gobierno. Porque hay otro laboratorio mío y varios otros laboratorios del mundo, en Canadá, en Brasil, etcétera, tienen muy buena evidencia de que el litio podría servir para el tratamiento de Alzheimer a concentraciones de 10 a 100 veces más bajas que la que se usa para los bipolares. Y entonces te quiero preguntar, ¿por qué no se puede usar el litio para los pacientes? Yo pregunté así muy a la pasada en algún momento que estuve ahí en ISP y supe que me dijeron que había que hacer todos unos ensayos clínicos y un montón de cosas para algo que ya los bipolares se están comiendo una cantidad de litio y la litemia, en fin. Entonces, o sea, como que se va por los dos extremos. Quisiera tu opinión. Me las puse difíciles las preguntas. Está bien. Ya, espérate, voy a ponerme en posición. Lo primero de la FDA hay que ser claro. Cada agencia reguladora tiene su autonomía. Las razones por las cuales cada uno aprueba o rechaza un fármaco son de cada uno y tiene que hacerse un informe. Y ese informe sí que es transparente. Y ese informe la FDA, y lo debe hacer porque es parte de las buenas prácticas regulatorias, debe publicarlo en su página web. Entonces uno podría leer por qué aprobó esos dos productos en particular y tener opinión a favor o en contra de esa aprobación, pero ahí está el tema. ¿Qué haría Chile? Bueno, una vez que se presenten estos productos, tiene que analizar estas cosas y puede ser que no se compensa como si se convenció la FDA. Y también nos pasó así con las vacunas. O sea, con las vacunas, en un momento Brasil dijo, como Anvisa, nosotros no vamos a vacunar todavía niños y por lo tanto no vamos a probar la vacuna Sinovac para niños. Nosotros sí decidimos que sí era necesario avanzar a esa etapa. Las razones también son de parte de la salud pública de cada digamos, país, que también eso influye a la hora de tomar la decisión. Puede ser, en el caso, yo voy a hacerme cargo de las aprobaciones que nosotros hicimos y que otros no hicieron. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de niños, nosotros estábamos con una cobertura en adultos bastante importante y por lo tanto el riesgo ahora caía en niños. Y efectivamente los pediatras se dieron cuenta de que el síndrome PINS de alguna manera se estaba corriendo en edad, o sea, en la medida que se iba vacunando se iba corriendo en edad. O sea, primero los adolescentes tenían síndrome. Cuando se empezó a vacunar a adolescentes, empezaron a tener los niños. Cuando se empezó a vacunar a los niños, solamente los menores de 3 años, que es el único grupo que quedó fuera del programa, tenía. Entonces, en el fondo, y Brasil estaba más atrasado en adultos, por lo tanto, la prioridad, obviamente, en salud pública para ellos era el adulto.
¿Y por qué hago esa distinción? Porque fue parte también de las discusiones que tuvimos y de hecho hay una de estas situaciones de repente y de chat y de foros antivacunas han ido apuntando a eso, entonces bueno también comentar eso. Respecto al litio, bueno, ahí lo que corresponde efectivamente es hacer el estudio clínico. Yo no tengo antecedentes, tengo antecedentes del uso del litio en tratamiento de depresión bipolar, no tengo antecedentes del litio en el tratamiento de Alzheimer, pero sin perjuicio de aquello, si existen estudios clínicos y se pueden presentar y el producto se presenta con la dosis que corresponde, bueno, eso es lo que tendrá que analizarse y tomar ahí en base a eso la decisión. Ahora bien, es importante, pero, para terminar la idea, pero es importante lo que menciona el litio en términos de que, ojo, que de repente tenemos la solución en productos de síntesis química, y esto tiene que ver con lo primero que estaba diciendo con respecto a los costos, y no en la solución en productos biológicos. El tema de los productos biológicos es bueno, es un avance tecnológico importante y bienvenido eso, pero hay que tener cuidado porque lo que no estamos haciéndonos cargo en estos avances es la farmacoeconomía, en términos de que existen productos muy buenos de síntesis química que se han dejado de hacer y de producir justamente por la entrada de algunos productos biológicos en algunas patologías donde el producto de síntesis química tiene y puede seguir siendo una muy buena solución. Te quiero comentar que lo del litio, nosotros estábamos listos para hacer el 2000, ¿cuándo fue esto? 2008 o tal vez después, no me acuerdo bien. Y el gobierno, los políticos de este país prohibieron hacer estudios clínicos con adultos mayores. Bueno, y ya Lizzy me decía que a lo mejor eso se puede solucionar por otro lado, pero entonces complicaciones por todas partes. No, claro, sin duda. Y por eso digo, lo que nos corresponde a nosotros como agencia reguladora es hacernos cargo una vez que está el estudio clínico hecho para poder tomar la decisión si es que están los estudios clínicos afuera, lo que pasa es que no se ha podido hacer acá. Ah, no, está bien, pero el estudio si está afuera, un laboratorio si quiere presentar ese producto, lo puede presentar y bienvenido sea, y ojalá lo presente, porque repito, a veces nos caemos en darle al tema del producto biológico en circunstancias de que hay productos de síntesis química que podrían servir. Y si tenemos un antecedente donde el litio podría ser útil desde el punto de vista de seguridad, calidad y eficacia para el tratamiento del Alzheimer, bienvenido. O sea, bien. Sobre todo pensando que somos productores de litio. O sea. Claro, hay que darle un uso al litio. Seguro. Lo que yo quería puntualizar es que cada indicación terapéutica requiere un ensayo clínico, no hay extrapolación. Bueno, en los biológicos a veces cuando hablamos de los biosimilares, pero en general en ningún producto farmacéutico hay extrapolación de indicaciones. Cada vez que tengo una indicación nueva, hay que hacer un ensayo clínico para ello, incluso para cambiar de grupo etario. Perdón, y agregaría que independiente del uso off-label que le quiera dar un médico, desde el punto de vista de que el médico puede eventualmente decir, dado que estudié y vi que el litio servía para esto, si yo lo quiero tratar en mis pacientes para Alzheimer, ese médico no tiene ningún problema en tomar el calvorón, que el litio, ¿cierto? Que el carbonato de litio que se ocupa para la enfermedad, ¿cierto? De depresión, y decir, lo voy a ocupar acá, pero bajo el riesgo de él. No bajo el alero y que nosotros como agencia reguladora digamos está bien usado, sino que de los aseguradoras, o sea, nadie te va a reembolsar si no tiene registro sanitario, que es un poco lo que nos apura a veces con los registros cuando estamos en comisión. Y lo otro, una cosita más, que a veces ANAMED es más estricta que las agencias, digamos, que usamos de referencia como la FDA y la EMA. Hemos no aprobado o denegado registro a productos que están con aprobación FDA y EMA. Así que somos bastante independientes. Buenas tardes y gracias al panel por la conversación o mesa redonda que han llevado a cabo. Mi nombre es Óscar Galarce, soy docente de la Facultad de Farmacia, de acá de la Universidad de Concepción, químico farmacéutico de profesión, y quería hacer dos consultas al respecto de manera general, no he asistido a las otras charlas, quizás lo han tratado. Es, ¿qué tan lejos estamos de elaborar biotecnológicos en Chile? ¿Ya? Y la segunda consulta es que a mí se me imagina, respondiendo en parte la primera, pero ya esto es a personal, que estamos bastante lejos. ¿Ya? Y lo segundo
hace referencia a los controles de calidad que nombraba la profesora. Estos controles de calidad no son los habituales de los laboratorios, de manera que a veces el ISP hace controles de calidad a lotes, ¿ya?, de medicamentos de síntesis química, ¿ya?, por alguna metodología analítica que es más convencional y que es capaz de realizar. En el caso de estos medicamentos biotecnológicos, ¿cuál es la referencia que tienen hoy en día para esos controles de calidad? Y en Chile, si hay alguna proyección de realizarlos en Chile. Esa es principalmente la consulta, porque estamos hablando de algunas técnicas costosas, ¿ya?, y que probablemente tengan que hacer laboratorios acreditados. Entonces estamos hablando de destinar un espectrómetro de masa, probablemente de alta resolución, porque va a haber proteína, ¿ya?, a un análisis específico. Es decir, estamos hablando de 400 millones de pesos destinados a 1 o 2 análisis. O sea, es bastante amplio. Entonces, ¿cómo vislumbran esa parte de los controles de calidad, pero hacerlos en Chile? Lo que hace el ISP es un análisis documental, ¿no?, de la trazabilidad, de qué tipo de análisis y cuáles son los resultados. No se replican salvo los microbiológicos, que me acuerdo que, bueno, yo hacía un curso sobre medicamentos biotecnológicos hasta antes de la pandemia, y allí nos juntábamos distintos, digamos, profesionales, y los que venían de Merck, me acuerdo que reclamaban que el ISP les rompía una ampolla carísima para hacerle un control microbiológico, y querían ellos en estas instancias revertir aquello. Entonces, yo creo que hay una serie de tecnología que está implementándose, está mejorando, pero si ustedes quisieran tener, por ejemplo, aquí en la Universidad de Concepción, un laboratorio de prestación de servicios para este análisis, yo creo que no sería una mala inversión, porque de todo lo que se aprueba cada mes en las reuniones de expertos, por lo menos la mitad son productos biotecnológicos, en que hay una necesidad, hay algo de esta implementación en los laboratorios del ISP, pero yo diría que no es suficiente, que me corrija aquí el director sobre lo que hay. Bueno, justo, a ver, sobre lo primero es la producción, ¿cierto? Si Chile está preparado, yo creo que Chile en lo que es tecnología y en lo que es conocimiento está lejos, está mejor que otros países, pero lo que no está todavía tiene que ver con infraestructura y finalmente presupuesto. Entonces ahí hay un tema que hay que analizar y hacer, y el Ministerio de Ciencia al menos está preocupado de eso, de cierta manera, algo ha planteado, y por eso se planteó en un momento como parte del plan esto de la industria biotecnológica. Ahora, ojo que, de nuevo, nosotros no somos un mercado grande. Entonces, para instalar una industria biotecnológica aquí en Chile, tenemos que estar pensando en un mercado latinoamericano. Y ahí viene lo otro también que podríamos hablar, y que, como dice ella muy bien, de otra cátedra, sería sobre la convergencia regulatoria en la región, de cómo en el fondo hacemos eso para que exista una integración regulatoria, mejor dicho, en términos de que existan productos para toda Latinoamérica. Que a todo esto es una de las razones por la cual Sinovac hoy día está prefiriendo irse a Colombia, donde le ofrecieron mejores condiciones que las que tiene Chile de acuerdo a esto. Sin embargo, todavía no cierra Chile porque considera que puede ser una buena alternativa. Porque en el fondo está pensando Sinovac en esta instalación en Latinoamérica. No está pensando ni en Chile ni en Colombia, sino que está pensando en dónde coloco mi planta en términos de país que me dé las mayores garantías, más bien tributarias, económicas, etcétera, seguía, y versus que ese mercado no me da. Porque ningún mercado latinoamericano da, eso también es, excepto Brasil, diría yo, en términos generales. Entonces, sí. No, hoy día no tenemos ninguna elaboración. No, los Antofagasta era un plan principalmente de investigación. Y los Antofagasta se cayó por el tema del agua. Tienen grandes problemas para fabricar ahí, porque en el fondo, para fabricar en un estudio clínico, también requieres tener GMP. Entonces, para tener la GMP tienes que tener una calidad de agua farmacéutica, ¿cierto? Y la calidad de agua farmacéutica va a salir mucho más caro con una agua contaminada con minerales que un agua más limpia, más pura. Entonces, eso es importante tenerlo claro, y por eso el proyecto allá de Antofagasta se fue como desmembrando. Sin embargo, los mismos inversores Sinovac, en conversaciones de lobby que uno tiene,
y eso está en la página web, digamos, en las actas del lobby, así que no estoy cometiendo ninguna infidencia. Te comentan que Chile es un país donde los científicos que existen son muy buenos y donde los conocimientos son muy buenos. Entonces, claro, ¿qué necesitamos? Esto, y eso lo va a poner el privado, principalmente, que se va a querer instalar en el país. ¿Y qué necesitamos nosotros desde el punto de vista gubernamental? ¿Cierto? Que demos las facilidades para que eso ocurra. Estamos en eso, ¿ya? Porque también hay que hacerse cargo que hay normativa, hay complejidades y una serie de otras cosas que están de por medio. Así que eso para responderlo de la producción. Yo creo que estamos, pero nos falta más plata. Y con respecto a los controles, bueno, nosotros sí hacemos controles de calidad, como decía muy bien la profesora, microbiológico y también de estabilidad para medir las potencias, para asegurar que si me está diciendo que tiene 20 miligramos, tenga 20 miligramos. O 20 unidades internacionales o lo que sea, tiene que asegurarme eso. Y más o menos esto el margen de calidad que puede ser un 5% o un 10% dependiendo del producto farmacéutico. Así que sí hacemos control, se le pide a la industria que también presente controles, y ahí la gran discusión con la industria tiene que ver con que ellos te dicen que tenemos un control, tienen un muy buen control internacional en su casa matriz, y nosotros decimos, pero hágame también controles aquí nacionales. Y en los controles nacionales, en el último tiempo hemos eximido mucho por dos razones. O por pocas unidades que ingresan al país, y por lo tanto nos dice, por cada lote que se analice se pierde mucha unidad, y eso obviamente va, uno, a incrementar el precio de las unidades que quedan, y dos, a generar desabastecimiento. Entonces accedemos a eximir del control de calidad. Y la segunda razón es por falta de tecnología en el país en términos de control de calidad. Porque el SP, como bien, no vamos a hacer todos los controles de calidad, entonces hacemos muy bien puntuales y nos falta más tecnología. Ahí hay otra arista también muy buena para que vayan creciendo las universidades en materia de tener estos controles de calidad y dar más certeza. ¿Cómo suplantamos esa exhibición? Porque no es tan simple como se eximió y por lo tanto no es lo mismo la calidad. La suplantamos desde el punto de vista de que usted, como laboratorio, me presenta un control de almacenamiento y distribución, asegurando que en el fondo el transporte fue adecuado, sobre todo los que tienen que ver con temas de temperatura. Y hoy día hay toda una tecnología de data logger y qué sé yo que te permite saber que el producto se mantuvo adecuado, y temas de vibración que también pueden afectar el producto biológico, y por lo tanto cuando viene en avión también tienen sistemas que permiten saber que el trayecto no afectó el producto farmacéutico. Así que eso se hace y se pide antecedente al respecto, y hay responsabilidad con eso, y con eso uno exime con mayor facilidad los controles de calidad local. Que por lo demás en los países de origen se vienen con control de calidad. Entonces tampoco es como que uno diga, vinieron sin, porque es parte de las especificaciones de la GMP que el producto salga con el control de calidad. ¿Una pregunta adicional? Por ejemplo, con respecto a los nutracéuticos, que si bien son de origen biológico, pero se supone que son mucho más sencillos que un fármaco, ¿hay alguna regulación? ¿No entra en la categoría así como...? Sí. No, es que no es biológico, no es biológico desde el punto de vista del reglamento. Claro, es que tú hablas porque viene de un producto natural. Sí. Ahí sería fitofármaco en la mirada reglamentaria. La mirada reglamentaria sería un fitofármaco, y no un producto biológico. Y tiene su propia regulación dentro del decreto 3, el fitofármaco. Ah, ya, ok. Completamente diferente a todo. Claro. Y respecto, si tiene control de calidad, ¿qué cosa? Sí. Sí, tiene que tener control de calidad. Pero algunos se registran como suplemento nutricional y solo necesitan registro en la Ceremi. Por lo tanto, permiso de la Ceremi, que es muy ligero. Por lo tanto, uno tiene que mirar lo que compra en la farmacia o en el supermercado, porque hay una gran variedad de productos. Si es fitofármaco, el nivel de exigencia es igual al de un medicamento, digamos, alopático o de síntesis. Pero si dice suplemento nutricional, primero no puede reclamar ninguna actividad terapéutica y no hay control. Esa es la verdad. Y no solo en Chile, es un problema internacional, el de los que están como en tierra de nadie los suplementos nutricionales. Sí, para ser claro desde el punto de vista regulatorio, nutracéutico solamente lo mencionan en Estados Unidos y en algunos países de Europa, porque ese concepto no existe en Chile y otros países. Claro, bueno,
mantiene y dice lo mismo que ella. Entonces, un nutracéutico en Chile podría ser o un suplemento alimentario o un fitofármaco. Esos son los dos rangos en los que podría estar de acuerdo a en lo que determina el régimen de control a aplicar de cada producto en particular. Y ahí hay un tema súper importante que también hay que destacarlo, que es el tema, por ejemplo, de que alimentos que tienen propiedades, porque los alimentos tienen propiedades finalmente, o sea, una cúrcuma sí tiene una acción antiinflamatoria en general y lo sabemos ancestralmente que lo tiene. Pero cuando se consume cúrcuma como alimento para el niño se está consumiendo molido, se está aplicando, no se está encapsulando. O sea, yo no voy a tener una cápsula que la voy a abrir y con eso voy a hacer el arroz. Sería como bien absurdo. Cuando se está encapsulando, nosotros decimos que se está industrializando un alimento que eventualmente tiene acción, ¿cierto? Y que sabemos que tiene, ya sea por nuestras tradiciones incluso ancestrales. Y por lo tanto ahí le decimos, usted pasó a ser un fitofármaco y tiene que demostrar, ¿por qué? Porque me tiene que mostrar la calidad. Me tiene que demostrar de calidad que tiene 20 miligramos de cúrcuma. Y que en el fondo es cúrcuma, no una cosa amarilla que está dentro de una cápsula. Entonces esa es la importancia de poder colocar esos límites. Ya, ¿sabes qué? No me quedó claro el asunto del costo de un fármaco. O sea, si pasa todo el control de calidad, el IPS puede rechazar un fármaco porque es muy caro. O sea, si tiene problema de calidad se rechaza, valga 10 pesos o valga... No, pero si está aprobado por el control de calidad. Ah, no, el control de calidad si está aprobado. A ver, si la pregunta la entiendo bien, lo que yo explicaba era que si el producto tiene un control de calidad en el extranjero, en su país de origen, y demuestra que en el transporte no tuvo exclusión de su control de calidad, si vienen pocas unidades, nosotros lo eximimos. Porque al ser pocas unidades, cada control de calidad requiere destruir el producto. Entonces, si se destruye el producto, no sé si vienen 10 unidades, que a veces pasa eso, vienen 10 unidades específicas para pacientes de un hospital. A veces viene eso. Entonces, claro, se destruye, quedan 9. Si quedan 9, un paciente queda sin tratamiento. A su vez, el precio por el cual venía, en vez de ser dividido por 10, es dividido por 9. Por lo tanto, el precio unitario aumenta. Entonces, eso más o menos, a lo mejor ahí estuvo el enredo que... ¿Puedo decir otra cosita? Sí, perdón, no es esa la pregunta. Sí, yo se la entendí, pero un poco a lo mejor con eso que nosotros no rechazamos productos por precio. El NIST en Inglaterra sí lo hace. Si la farmacoeconomía te dice de que ese producto es muy bueno, seguro y eficaz, pero por el costo va a ser inaplicable, se puede rechazar, pero lo discutimos mucho en comisión, pero a nosotros no tenemos esa potestad por leyes. Sí, eso es cuando se mezclan dos cosas que son importantes y que se ha conversado mucho. Evaluación de tecnología sanitaria versus registro sanitario. A nosotros nos toca ser solamente registro sanitario. Y el concepto de registro sanitario es, ¿el producto es eficaz? Sí. ¿El producto es seguro? Sí. ¿El producto está con calidad? Sí. ¿Tiene todos los controles de calidad que correspondan? ¿Y tiene cómo documentar esos controles de calidad para que haya trazabilidad? Sí. Listo, pasa. Si vale muy caro, si vale muy barato, no es tema que tiene que determinar el ISP. Sin embargo, lo que hay que potenciar es que para las coberturas, y por eso que la NICE en Inglaterra lo hace, en Inglaterra todo producto registrado tiene cobertura. Entonces, como es cobertura, la plata no la paga la paga el Estado. Y como la paga el Estado, toma la decisión de aceptar o no aceptar el ingreso de ese producto. Nosotros en Chile, en cambio, tenemos sistema privado y sistema público. Y en el sistema público, y también el privado por el GES, que también, porque no hay que olvidarse que el privado también tiene GES, y eso es un tema no menor, la cobertura nuestra no es del 100%, no es de todos los productos, es de algunos. Entonces, para entrar a cobertura, ahí entra la razón precio para tomar la decisión si es un producto que está o no. Por eso se complica lo que nos está pasando en Chile y en otros países, que es la judicialización de los productos, porque en el fondo lo que está haciendo es que están yendo y le dicen, mire, está el GES, la Constitución dice que hay un derecho al acceso a la salud, la Constitución dice que hay un derecho a la vida, el Estado no ocupa bien sus recursos, y no voy a referir a ningún convenio ni nada por el estilo. Entonces,
págueme, po. Hágase cargo usted, Estado. Porque usted, lamentablemente, parece que no gasta bien los recursos. Y la Constitución dice que hay un derecho a la vida y que hay un derecho al acceso a la salud. Entonces hágase cargo. De ahí, perdón si me meto en la discusión constitucional, la complejidad de decir simplemente derecho a la salud, que también es un tema que hay que saberle dar bajada para estos casos, porque si no nos podemos meter en algunos temas un poquito más complicados en la judicialización. El Estado de Chile hoy día, en la ley de presupuesto, tuvo que definir un presupuesto aparte, exclusivo para pagar la judicialización de medicamentos. Y eso es al costo de todos nosotros. Entonces también es complicado, porque ahí existe la posibilidad incluso de que exista de repente médicos que prefieran sin nada de prescribir un medicamento de alto costo en circunstancias que a lo mejor esa persona podría ocupar un medicamento de menor costo y tener los mismos resultados terapéuticos. Pero es tan difícil demostrar una cosa y la otra que por eso pasan en los juicios y la historia que estaba contando. Muy bien, yo tengo dos preguntas breves y una es completamente ajena a la discusión. ¿Ah? Ajena al tema puntual que estamos tratando. En discusiones con distintas personas hemos entrado en la normativa que está amparada en el Código Sanitario. ¿El Código Sanitario tiene una jerarquía legal similar al Código Civil, al Código Penal, o necesariamente el hermano pobre? Tienen el mismo estatus, ¿cierto? Por lo tanto, lo que está contenido ahí como una falta o delito o acciones... Ah, ya. Lo que pasa es que ahí hay que entender que, y aquí es cuando los farmacéuticos nos volvemos abogados, y los abogados se vuelven farmacéuticos. Es una cosa muy rara que pasa en el ISP. Lo que pasa es que el rango legal es una cosa. Entonces tenemos la Constitución como el gran paraguas. Después vienen las leyes de rango constitucional. De ahí viene la LOCE, por ejemplo, la Ley Orgánica, ¿cierto?, Constitucional de Educación. Después vienen los códigos, que son leyes, son decretos de fuerza de ley en algunos casos, como el Código Sanitario, o son leyes derechamente, que tienen un rango como de control del área que toman, en este caso, y por eso que hay que hacer la distinción en lo que tú dices de manera segunda, en el rango que toman. Entonces, el Código Sanitario solo mide medidas sanitarias y sanciones sanitarias, que pueden ser desde una sanción verbal hasta una multa, pero no va a poner cárcel, ni esas cosas, porque eso entra al Código Penal. Que entonces ahí uno dice si es penalizable. Eso es delito. Lo que está definido en el Código Penal como es delito. Y ahí hay mezclas, como por ejemplo que en el 363 del Código Penal menciona el delito sanitario, que tiene que ver con cosas que se demuestran en el Código Sanitario y que después hay que demostrarle al fiscal de que hay un delito sanitario por medio. Cosa que es bastante difícil muchas veces, porque en el fondo en nuestra cabeza vemos siempre el delito con cosas bien puntuales, pues robo, asesinato, malversación de fondos, etcétera. Nos cuesta ver el delito sanitario, pero también existe en el Código Sanitario ese concepto. Y después el Código Civil, que ve otras materias, ve las materias civiles. Por lo tanto, ahí ve si hay sanciones a cosas civiles. Y la ley de tránsito, que está como también dentro de ese rango. Y la última consulta que tengo es un poco lo que usted... ¿Pasé la prueba, sí, licenciado? Perfectamente. Perfectamente. 3 bolitas. La última tiene que ver un poco con lo que tú discutías respecto de la realidad chilena o la oportunidad de poder efectivamente tener una capacidad, una infraestructura para la producción de medicamentos biológicos. Ya si Antofagasta se desperfiló un poco en eso, ¿qué es lo que realmente se necesita hoy día? Porque yo veo muy difícil que esa capacidad se pueda hacer dentro de una universidad. Yo creo que eso, por temas de costo, por temas de infraestructura, no lo veo viable. Pero, ¿qué necesitamos en Chile para convencer a una industria que definitivamente se ponga aquí? ¿Es un tema económico? Sí. Mira, desde el punto de vista de la acción de la universidad, yo creo que las universidades pueden aportar mucho en los controles de calidad, porque ahí puede detrás de eso haber investigación.
y finalmente formación incluso de posgrado, en términos de que vas haciendo conocimiento de tecnologías nuevas, porque en los productos biológicos cada vez que hay un control de calidad puede salir un control de calidad distinto en base al tipo de producto. Entonces, de ahí nace una gama de conocimientos que las universidades pueden hacer. ¿Qué otra cosa puede hacer la universidad? Investigación. Es decir, tener un laboratorio pequeño, GMP, para hacer investigación bien particular de alguna, y ahí por eso mencionaba el tema del ANTA, por ejemplo, que sería interesante que se hiciera investigación sobre eso en las universidades, de manera tal que también, y de nuevo, también cumple una labor docente, porque también forma ciertos profesionales para el futuro en esa materia. Ahora, para la producción, desde el punto de vista económico, claro, ahí tiene que entrar un laboratorio, y hay que convencer al laboratorio. Y hay situaciones bien particulares. Una tiene que ver derechamente con el costo de la mano de obra en Chile versus el costo de la mano de obra de otros países. Hay un tema ahí que hay que ver. Entonces hay que ver si se hacen políticas públicas relacionadas a subvencionar de alguna manera a las empresas para que puedan complementar y emparejar un poco la cancha de eso. Por ejemplo, temas tributarios probablemente. Temas de terrenos, términos de que se les puede hacer alguna especie como cierto también de convenio y comodato, de forma tal de entregar un convenio de uso público, que de fondos de bienes nacionales, en comodato a una empresa para que de esa manera esa empresa, esa industria farmacéutica no tenga que invertir tanto en esa primera inversión. Entonces, claro, hay políticas públicas que se pueden hacer y que yo hoy día mencioné 3 por solamente pensando en voz alta. Pero lo más importante es primero la voluntad, y esa voluntad sí existe con un laboratorio en particular, lo mencionaba cierto laboratorio Sinovac, que tiene interés y que tiene hoy día la mitad de la patita acá en Chile, no la tiene completa, pero está viendo también y explorando lo que está pasando en Colombia, que le está dando también ciertas garantías y que está pensando en irse para allá. Y está pensando y descartó Brasil, por ejemplo. Brasil estaba dentro de la triada de los que podía hacer. Y Brasil es un mercado por sí solo. Entonces, si se instala en Brasil tenía mercado seguro. Pero tampoco no vio ahí una llegada. Y bueno, ustedes saben, el expresidente Bolsonaro decía derechamente que la vacuna Sinovac no servía. Entonces, con eso claramente Brasil dijo, mejor no me meto en Brasil, probablemente dijo. Así que, claro, tiene que darse ciertas ¿cómo se llama esto? Garantías que tienen que mencionarse más bien en una política pública. Y yo creo que en eso estamos un poco lentos porque no está la discusión hoy día política en esa materia. Quizás con una fundación que haga un convenio, ¿es esto? Ah, bueno, no sé. No sé. Muy bien. No me meto en lío. Bueno, quiero dar mi sincero agradecimiento a la doctora Caroline Weinstein de la Universidad de Valparaíso, a la profesora y doctora Evelyn Jara del Departamento de Farmacología de nuestra facultad, al doctor Gustavo Moraga del Departamento de Fisiología, director del Departamento de Fisiología, por eso ustedes lo ven tan circunspecto, de nuestra facultad también, y al doctor Heriberto García, jefe de la ANAMED, del ISP, y a todos ustedes por participar de esta conversación tan interesante que nos aclaró varios puntos respecto de los desafíos que tenemos en los medicamentos biológicos. Muchas gracias y nos vemos mañana.